Muy buenas tardes, bienvenidos a tu programa en Chen TV, la televisión del cambio. Ya está aquí en tu programa Ventana de Expresión. De verdad me siento muy contento, pero muy contento de tener aquí al doctor, a mi maestro de la maestría en Derecho Constitucional, doctor Rogelio. Y no quiero equivocarme, por favor, y por eso me voy a prestar a leer un poquito bien tu currículum. El doctor Rogelio Rodríguez Garduño, doctor en Derecho Constitucional, catedrático de la UNAM, aparte de eso das cátedra para tema de grado, también tienes tu programa en el canal del Congreso y te has dedicado toda una vida a la pasión del derecho. El programa de hoy vamos a hablar en un tema interesante, bueno, varios temas, pero principalmente tribunales constitucionales, Suprema Corte de Justicia y la pasión del derecho constitucional. Y me gustaría que empezáramos contigo, doctor Rogelio, tenerte aquí, de verdad me llena de orgullo y de satisfacción, y que nos platicaras un poquito de ti, tu experiencia en esta cátedra del derecho, tu experiencia en el derecho constitucional y tu opinión sobre la Suprema Corte de Justicia que iremos desarrollando. Muchas gracias, Mario Berumen. Lo primero que tengo que hacer es darte las gracias a ti y al auditorio por poder charlar esta tarde de temas tan interesantes, no solo para el foro de los abogados, las abogadas, sino para el público en lo general. Hoy en día el presidente López Obrador nos ha abierto temas a los mexicanos, creo que eso es bienvenido, pero no siempre se entienden. Esos temas no se discutían abiertamente, eran en foros más cerrados. Hoy diario se habla de Tribunal Constitucional, se habla de la Corte, se habla del Congreso, se habla del federalismo, se hablan de muchos temas, y qué mejor que en tu espacio podamos abordar algunos de estos tópicos y elegir como en principio el tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación me parece de lo más interesante. Antes quizá hablar de los tribunales constitucionales, si estás de acuerdo, Mario. Como tú me digas, doctor, y de verdad que yo te agradezco porque sí, en este canal están compañeros líderes sociales, están abogados, están compañeros que también fueron candidatos a diputados, a presidentes municipales o alcaldías. Algunos ganaron, algunos siguen en la lucha en sus diferentes partidos, pero como tú bien lo dices, el presidente de la República nos ha metido en las mañaneras a estos temas, pero mucha gente no lo llega a entender porque eran solamente foros políticos en los congresos y a puerta cerrada. Bueno, vamos a empezar, si por favor, tienes a bien, tribunales constitucionales. Sin pretender que esto sea un tema de clase universitaria, que por supuesto se disfruta siempre claro en esas aulas que extrañamos todos los catedráticos de este país y que pronto estaremos regresando, y los alumnos, por supuesto. Voy a comentar en este programa una cuestión que he dicho muchas veces en clase. México inventó los tribunales constitucionales. Sí, claro. En el año de 1836, México tuvo un diseño constitucional del que se habla con cierto temor, incluso con la idea de que nos puede avergonzar. Las llamadas 7 bases Supremo Poder y las 14 leyes constitucionales que en 1836 dieron lugar al Supremo Poder Conservador. Lo tenías en la punta de la lengua, Mario, porque este tema del que se habla, la palabra conservador sugeriría una suerte de malos, entre una dicotomía buenos y malos, ¿no? No voy a entrar a ese tema. El Supremo Poder Conservador fue un primer tribunal constitucional. El maestro Luciano Silva, a quien le mando un saludo, considera que se debería revisar el Tribunal Constitucional quizá de Brasil de 1824. Cualesquiera que esto fuere, en el año de 1836 México tuvo un Supremo Poder Conservador que, integrado por quienes habían detentado el poder, se encargaban de revisar que los actos y las acciones, así como las leyes entonces y decretos, fueran acordes con la Constitución. Y ahí en su artículo 11 y 12 de las facultades establece lo que más tarde serían los tribunales constitucionales de Carl Schmitt en 1919 en Alemania y de Hans Kelsen en 1920 en Austria, y que nosotros trajimos en México en la gran reforma constitucional de 1994 con las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales y un replanteamiento del amparo, sobre todo el amparo indirecto. Entonces, esta cuestión que he afirmado, sostengo categóricamente, de que México tuvo el primer tribunal constitucional del mundo, es así porque los tribunales constitucionales hoy en día se debaten, está sucediendo un tema en El Salvador, están pasando dilemas de tribunales constitucionales en América Latina y en Europa, tienen por objeto que los elementos del poder, esto es el presidente, el Congreso, incluso la Corte Suprema de los países,
puedan ser revisados en su actuar cuando actúan de manera aislada o incluso en contravención o colisión con la Constitución. Voy al tema de las acciones de inconstitucionalidad, artículo 105 actual. El artículo 105, en su segunda fracción, le da facultades a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que, instada que fuere por el Congreso, 33% de los diputados, los senadores, o por el presidente de la República, o por la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, o por el presidente del INE o del INAI, o incluso por el fiscal general de la República, puedan accionar en contra de normas generales que pueden estar en colisión con la Constitución. ¿Y cuál va a ser la labor de la Corte? En este caso, actuando en unas funciones del Tribunal Constitucional, revisar la conformidad. 30 días naturales para que se revise en acción de inconstitucionalidad, se plantee y se revise, y si es inconstitucional, tendrá con efectos generales una expulsión del sistema. Nosotros pensaríamos que esto es novedoso, no. En 1836 tenía esa facultad del Supremo Poder Conservador a instancia del presidente de la República, a instancia de la Alta Corte incluso, revisar los actos del Congreso, como es en este caso. Entonces ahí teníamos, pero en 1836 teníamos algo, Mario, voy a dejar aquí para ir planteando un buen sabor de boca. Claro que sí, doctor. En 1836 teníamos algo que no tenemos hoy. Y que quizá por eso, y no contradiciendo, sino exaltando, pero teniendo un punto de vista diferente al maestro Fixamudio, finado, al doctor Fixamudio, no tenemos en México un pleno tribunal constitucional porque no puede revisarse el revisor. Esto es, nuestro actual revisor es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En aquel diseño constitucional, el Tribunal Constitucional podría revisar los actos o omisiones de la Corte. Hoy no son revisables. Tenemos, por ejemplo, este tema de la pregunta de la consulta popular. De la consulta que la Corte dijo, es inconstitucional la pregunta A. Entonces, contrario a lo que establece el artículo 35 de la Constitución, hagamos una pregunta. Entonces, la Corte hizo una pregunta, cuando la labor de la Corte era llevar a cabo un control de constitucionalidad. Pero, ¿a quién le revisa la Corte? En otro momento, en 1836, hipotéticamente, el Tribunal Constitucional, llamado Supremo Poder Conservador, pudo haber revisado los actos de la Corte. No fue así. Y de hecho, esto está haciendo de manera incorrecta. Declarar la inconstitucionalidad del actuar de la Corte para que la Corte no formule la pregunta. La Corte tiene que revisar la armonía constitucional y por eso hay muchas razones es que señalo que México no tiene un tribunal constitucional pleno. Tiene una Corte Suprema de Justicia con facultades que corresponden a un tribunal constitucional. Sí, claro, o sea, la Suprema Corte tiene esta facultad, pero a lo que vamos, el Tribunal Constitucional que se ha manejado y que también la Ciudad de México debiese tener, de acuerdo con su Constitución de la Ciudad de México, un Tribunal Constitucional, es la supremacía constitucional. Un órgano que va a vigilar que el actuar de la autoridad y de los congresos no vayan en contra de esta supremacía. Y nos encontraríamos en esta gran facultad de decir, a ver, si lo estás haciendo fuera del orden constitucional, no te estoy vetando que no lo hagas, simplemente estoy diciendo que corrijas el error y lo vuelvas a replantear. No es una capacidad de veto este tribunal, simplemente estás fuera del orden constitucional. Así es como se ven los tribunales constitucionales, doctor. Efectivamente, los tribunales constitucionales no son órganos de gobierno. Así es. No son órganos de poder per se, porque no tienen un vínculo directo con el gobernado. La función es que se genere una regulación y se garantice la armonía del actuar o las omisiones del poder. Que el orden secundario, esto es las leyes federales, como en el caso de México, o las leyes locales o las constituciones de los estados, puedan ser revisadas sin cortapisas políticas, ni presiones políticas. La Corte se ha visto en los últimos meses, quizá años recientes, se ha visto muy presionada, se ha visto con mucha tensión porque ha actuado, por ejemplo, en el tema del artículo de la ley reglamentaria del artículo 127, la relativa a los sueldos y salarios de los servidores públicos, donde nadie puede ganar más que el presidente de la República. La Corte se ha visto indirectamente como juez y parte. Además, el Poder Judicial se ha visto como juez y parte porque uno de los que impugnaron con mayor fuerza esta ley, en contra de esta ley que nadie puede ganar más que el presidente, fueron los miembros del Poder Judicial. Sí, no tanto las ministras y ministros, ni los magistrados, magistradas, las juezas y jueces, incluso las consejeras y consejeros de la Judicatura Federal, porque ellos tienen protección en términos del artículo 94 de la Constitución. Pero secretarios de la Corte, de los tribunales colegiados, hoy de los tribunales de apelación, de los juzgados de distritos y en general servidores públicos del Consejo de la Judicatura Federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tienen
esa protección constitucional y fueron al amparo, y fueron a la controversia constitucional, y se adhirieron de alguna manera políticamente a las acciones de inconstitucionalidad. Ese tema está irresuelto pese a los años que han transcurrido. Siguen ganando más que el presidente de la República. Sí. Quizá por ahí está el tema de esa aparente falta de auténtica independencia de la Corte, dada la relación, y no estoy entrando en un tema farragoso y complicado, la relación que debiera haber republicana entre el presidente y el ministro presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura, que se vio lamentablemente débil por parte de la Corte en tanto en este tema y relacionado con el artículo 13 transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que intentaba en algún momento dado ampliar el mandato del ministro presidente de la Corte, del Consejo de la Judicatura Federal y de las consejeras y consejeros de la Judicatura Federal. Estamos a cortos 2 minutos, doctor, el primer corte, perdón, 1 minuto. Y bueno, yo no quisiera irme sin esto. Yo a veces les digo, sí, nadie puede ganar más arriba del presidente, pero cuando revisamos la ley de presupuesto de cada año, no nos han dicho que también, aparte del sueldo, hay una cosa que se llama compensación garantizada, y aguas. Sí, el sueldo está topado, pero la compensación no. Digo, y eso lo pueden ver en la ley. Y ahorita están los sueldos de manera estratosférica. Pero bueno, yendo al tribunal, yo sí creo que el Supremo Poder Constituyente, conservador, fue un primer tribunal constitucional. Y sí creo que México requiere y necesita un tribunal constitucional. Y sí me gustaría que siguiéramos en el segundo bloque, doctor, que nos sigas platicando más puntualmente con este asunto de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Constitucional. Estás en Chem TV, la televisión del cambio ya está aquí, en tu programa Ventana de Expresión, hoy con un gran doctor, un gran catedrático, mi amigo, que la verdad te agradezco que estés aquí, el doctor Rogelio. Estamos en un momento más contigo. Bueno, yo cada carrera me preparo tanto emocional, física y espiritualmente con mi coach de vida. También tomo experiencias tanto positivas como negativas de carreras anteriores, viendo videos, imágenes de dónde puedo mejorar o perfeccionar mis técnicas para que así en la siguiente carrera pueda estar más fuerte y estar en una mejor posición. Yo las exigencias las tomo como niveles de aprendizajes. Esto lo hago como una forma de escalerita. Voy aprendiendo más conocimientos, más habilidades, más oportunidades, más determinación, más enfoque, para que yo así pueda escalar al siguiente nivel. La televisión del cambio ya está aquí para exponer, plantear e interactuar con temas de interés personal,
juvenil, deportivo, complementándolas con análisis político y social que contribuyan a la difusión de contenido para cada una de las personas que la vean. Change TV, la televisión del cambio, ya está aquí. Pues ya estás de nuevo en Change TV, la televisión del cambio, en tu programa Ventana de Expresión, y de verdad que estamos con el doctor Rogelio. Se fue como agua el primer bloque, doctor. Estos temas son muy apasionados y más cuando nos explican de manera coloquial. Porque cuando lo vemos en la televisión, lo vemos en la mañanera, nos dicen federalismo, esto. Y mucha gente dice, bueno, ¿y eso qué es? Y es con lo que cohabitamos todos los días desde que se fundó este hermoso país, que acabamos de pasar las fiestas patrias, ¿no? Entonces, doctor, ¿los tribunales constitucionales algún día podrán existir en México como lo que fue el supremo poder conservador? Bueno, esperemos que sí. En principio, incluso en la Ciudad de México, que tuvo una de las constituciones más vanguardistas del país, sin duda, y quizá del mundo, eso tenemos que decirlo, porque se aparta del modelo Filadelfia. Prácticamente todas las constituciones del mundo, Mario Berumen y el público en general, parten de la estructura de la Constitución de los Estados Unidos, llamada Constitución Filadelfia. La riqueza de la Constitución de la Ciudad de México es que fue producto de discusión en torno a los problemas de la ciudad y del país. Entonces, incluso la estructura que lleva, con todo y que podría ser perfectible, aborda cuestiones no ajenas del constitucionalismo, pero propias de la ciudad y propias de la realidad que estamos viviendo en México y en la Ciudad de México concretamente. Y en esta Constitución, como también de otros estados, quiero dar cuenta, muchos estados de la República tienen tribunales constitucionales locales. La Ciudad de México diseñó su constitución para tener un tribunal constitucional local y a la fecha hay una omisión porque no se ha instaurado ese tribunal constitucional. ¿Qué es el tribunal constitucional local o qué sería? La posibilidad de que los tribunales superiores de justicia en un momento dado sus actos o omisiones, incluso sus disposiciones generales puedan ser objeto de control por esos órganos de control. Sí, claro. También el de la jefa de gobierno o jefe de gobierno en turno, también del Congreso, por supuesto, porque aunque hay un control de la constitucionalidad federal, hoy lo tenemos en las controversias constitucionales, por ejemplo, el propio artículo 105, el amparo soberanía, el artículo 103, fracciones 2 y 3, tan raro que iba a irse en esta reforma pasada, hay que ver si ahorita hablamos un poco, si lo permites, Claro, Mario. que sí, doctor. La reforma al Poder Judicial de la Federación. Lo cierto es que este Tribunal Constitucional de la Ciudad de México, de instaurarse, sería no por desmerecer a los que ya existen en Veracruz, a los que existió en Chihuahua, a los que existen en otros estados de la República, pero sería por supuesto que un foro abierto para decir, ¿necesitamos esto a nivel país? Desde mi punto de vista la respuesta es sí, porque se debatió, además el presidente de la República en campaña dijo, y por supuesto que lo acompaño con su análisis, y a él y a otros políticos que lo han dicho, México necesita un poder judicial fuerte, pero además asegurarse que el actual del poder judicial sea efectivamente el de un poder genuino con ejercicio del poder. Decía Ferdinando Lasalle, decía Alexis de Tocqueville, que un poder que no se ejerce es un poder nulo. Sí, claro. Entonces, si la Corte no ejerce el poder que le corresponde, el Poder Judicial no lo ejerce, el poder es nulo. Si subordina al Ejecutivo o si subordina a vaivenes políticos, entonces el poder es nulo. ¿Cuál es su poder? El poder es que se ajusten los demás poderes con la Constitución y que los otros gobernados, en términos del artículo 17 de la Constitución, tengamos siempre tribunales abiertos y disponibles para que se nos administre justicia. Se nos garantice la justicia. Efectivamente. Entonces, ¿por qué el Tribunal Constitucional no lo tenemos? ¿Por qué lo requerimos? No lo tenemos porque, por ejemplo, como dije hace un momento, los actos de un poder no están siendo objeto de revisión. El amparo, por ejemplo, contra las reformas a la Constitución. Hay reformas y adiciones a la Constitución que ni siquiera han cumplido históricamente alguna vez con el artículo 135. Esto es la mayoría del Congreso de la Unión y de las legislaturas de los estados. Ha habido reformas o adiciones a la Constitución que no han cumplido. La Corte inició abordando los amparos Camacho, de Manuel Camacho Solís, y abandonó el estudio. Entonces hoy la Corte no toma esa obligación constitucional de interpretar. La Suprema Corte ha tomado papeles relevantes de interpretación, uno muy reciente, el cual por supuesto que hay mucho interés, el tema del aborto. Sí, sí, La sí, Corte dijo, es inconstitucional
criminalizar a las mujeres por ejercer la decisión para interrumpir el embarazo. Dada esta determinación, la Corte hace un estudio de constitucionalidad sobre el derecho de la mujer, artículo 4, para decidir el número de hijos que desea tener. Pero además la disposición sobre su cuerpo puede ser polémico, pero sin lugar a dudas que la Corte esgrimió argumentos muy valiosos y de eso se trata, de que estudie. Pero hay otros momentos muy desastrosos. La contradicción de tesis 293 de 2011, englosada en 2014, en los hechos, Mario Auditorio, es una contrarreforma a la reforma de 10 de junio de 2011. Este año celebramos en junio la gran reforma constitucional donde los derechos humanos son el eje de todo sistema jurídico, donde los operadores e intérpretes jurídicos tienen que estarse con la Constitución, con las normas protectoras de derechos humanos de la Constitución y de los tratados internacionales, favoreciendo en todo momento a la persona, el principio de pro homine. Pero viene después, en 2014, una contradicción de tesis donde dice no. Cuando existan restricciones a los derechos que establecen en la Constitución, se estará esas restricciones. Y los tratados internacionales serán, en un momento dado, solamente en segundo término. Solo serán emergentes, solo serán supletorios y no serán plenos integradores de ese bloque ahora del control de regularidad de la constitucionalidad. Y esas situaciones donde la Corte se excedió, sin lugar a dudas se excedió, reflexiono, Mario, rompo un poco quizá incluso el protocolo. ¿Qué hacer? Si la Corte toma una buena decisión, qué bueno. Pese a lo polémico que esto puede hacer, la Corte no resolvió, quiero aclarar, el tema del aborto per se, desde el punto de vista axiológico de valores. Lo que resolvió es que el Estado tiene que tomar manos en el asunto. Que no pueden haber mujeres que en la clandestinidad se practiquen abortos. No, porque ponen en riesgo su vida. Ponen en riesgo su vida. Desde la Ciudad de México, pero ahora con esta decisión que en términos de la reforma del 8 de marzo, esta decisión lo que hace es que crea un vínculo o hace obligatorio el criterio, por la famosa teoría del precedente, la decisión de la Corte equivale a lo que equivalía a las jurisprudencias por reiteración. Un juez de cualquier Estado de la República, un magistrado de cualquier Estado de la República, tiene que observar estrictamente el criterio de la Corte al momento de resolver si hay una penalización o criminalización de una mujer. Insisto, lo que se resolvió fue que el Estado le dé la cara a un problema social. Es como el tema marihuana, Mario. Sí, claro. El tema marihuana no es que estemos fomentando que la gente salga a fumar marihuana, pero es Sino mejor que que se el Estado regule, que deje de cerrar los ojos ante un problema social. Quizá hace muchos años se pensó en combatir los vicios, etcétera, pero hoy no se puede pensar así, estamos rebasados. El Estado tiene que entrar a nuevas facetas y son decisiones que se le aplauden a la Corte, pero otras no. Y yo voy a entrar a un tema polémico. Necesitamos tribunales constitucionales, sin lugar a duda. No lo tenemos pleno, porque además hay otra cuestión. Nuestro sistema tiene controles ex ante o represores. Esto es, una ley se publica y nuestro auditorio quizá, y sobre todo las no abogadas y no abogados, les invito a pensar en esto. Esta ley que se va a aprobar, se dice a veces, le van a llover amparos. Y recuerdo al presidente Peña Nieto, cuando en un momento dado la ley de seguridad interior dijo, bueno, que la Corte lo resuelva. Señor presidente de la República, usted es el garante que ordene publicar una ley que será constitucional. Pero entonces sabemos que a una ley le van a llevar amparos, se van a saturar los tribunales. Ha habido leyes o reformas históricas que han saturado con miles y miles de amparos los tribunales para terminar diciendo que esta disposición normativa es inconstitucional. Hasta parece que caemos en la ociosidad jurídica. Pero además el amparo es un producto muy caro, Muy para los gobernados. Cuando hablamos de medicina, hablamos de un cirujano, un cardiólogo, hablamos de la más alta especialidad, quizá desde el punto de vista del vulgo. Cuando en derecho hablamos de un amparo, estamos hablando de un top, Ya es la última instancia. pero además muy costoso. Sí, claro. Cuando se introdujo la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, el fin es que hubiera menos amparos. Un sistema jurídico será más eficaz cuando menos amparos haya. Entonces decimos, esta ley es inconstitucional y le van a llevar amparos. ¿Para qué la publican? ¿Qué caso Porque tiene? no tenemos entonces un sistema de control ex ante de la reforma constitucional, de los tratados internacionales y de las leyes federales, donde entonces nuestro Tribunal Constitucional, que la Corte ha dicho que lo es, no tiene facultades porque el sistema constitucional no le da facultades para examinar ex ante, esto es antes de que entre en vigor. Examine la constitucionalidad y aseguro, creo que es difícil que no nos compren esa idea, Mario, que los ciudadanos preferirían no ir a los tribunales Claro. en tanto no tengan leyes que ataquen a sus derechos. Yo siempre he pensado que de verdad el Estado debe intervenir. Yo entiendo mucho, México logró crear este país, nuestros constituyentes, estos grandes pensadores,
Imitamos el federalismo norteamericano, copiamos los códigos napoleónicos, ¿no? Tenemos el derecho positivo mexicano, empezamos a generar un sinnúmero de cosas que empezamos a vincularnos con todo, pero al final de cuentas, pues tenemos la división de poderes del Barón de Montesquieu, como se planteó, pero ese priismo antiguo, cuando el poder del priismo era el poder único y absoluto, donde él tenía en su poder a todos los poderes, debió de haber dejado de existir. Parece que queremos regresar a esas épocas. Debemos de respetar las autonomías de estos poderes, doctor, porque yo entiendo la autonomía del Poder Judicial, y es importante, y es algo que debemos de tener siempre, pero por eso mismo yo sí creo que debemos tener un tribunal constitucional que también le diga a este poder, oye, espérame, tú estás violentando la garantía constitucional de los gobernados, pero también tú tienes que intervenir para que si van a plantear esta ley que está en contra, no llevan amparos. Entendamos que el derecho constitucional de votar y ser votado recae en cualquier mexicano, y cualquiera puede ser diputado, cualquiera puede ser presidente, pero si no conocen de ley, si van a hacer malas leyes, pues que haya alguien que si son conocedores de leyes que le diga, ¿sabes qué? Esta no, porque pues no digo que no la hagas, sino no la publiques, como tú lo estás diciendo, doctor, porque esta va a provocar una sobrecarga laboral y otros problemas importantes no los podemos sacar adelante. Estas preguntas que estoy haciendo, doctor, me gustaría que nos las respondieras. En el próximo bloque nos queda un minuto, Claro. Todavía nos queda media hora del programa, todavía tenemos tiempo auditorio, y sí quería platicártelo porque de repente cuando uno va caminando por la calle, y aquí tuvimos candidatos que nos decían, es que la ciudadanía nos dice esto. Bueno, qué mejor que un conocedor, una persona que ha dado la cátedra y que en sus pupitres han pasado sin número de estudiantes que hoy pueden estar en la administración pública, hoy son postulantes y otros son gobernantes, te están viendo y que digan, ¿sabes qué? Recordemos lo que nos enseñó el doctor Zacarías, los fundamentos de respetar únicamente lo más importante que tenemos los mexicanos, nuestra Constitución. Estás en Chem TV, la televisión del cambio, ya está aquí en tu programa Ventana de Expresión. No te vayas, estoy con el que fue mi maestro en la maestría, el doctor Rogelio Zacarías Rodríguez Garduño, que es mi maestro y que es un excelente doctor en Derecho. Muchas gracias. Bueno, yo cada carrera me preparo tanto emocional, física y espiritualmente con mi coach de vida. También tomo experiencias tanto positivas como negativas de carreras anteriores, viendo videos, imágenes de dónde puedo mejorar o perfeccionar mis técnicas para que así en la siguiente carrera pueda estar más fuerte y estar en una mejor posición. El conocimiento es tu fuerza mental. Aprender, ejecutar y crecer es la motivación que te impulsará día a día a evolucionar. Vuélvete parte de la gente que evoluciona y transforma al mundo. Black 7.
Pues ya estás de nuevo en Chen TV, la televisión del cambio, en tu programa Ventana de Expresión con el doctor Rogelio Rodríguez. Bueno, pues por favor, doctor, síguenos ilustrando con lo que estábamos hablando, con lo que nos fuimos a la mitad del programa, que te decía sobre estos tribunales, sobre lo que pasó con el federalismo, cómo logramos constituir este país y que hoy en día parece que no lo estamos viendo. Déjame comentarte algo, Mario, y al auditorio, que probablemente ilustre una cuestión que en la academia se debate mucho. El constitucionalismo viene de Estados Unidos. Esto a veces no nos gusta, pero viene de Inglaterra y de Estados Unidos, no de Francia. Hay algunas influencias, sin lugar a dudas. Los norteamericanos establecen un modelo federal. Se crea un esquema a través de las colonias, donde se convierten en estados y crean una federación. Se dan su constitución. No discuten en su constitución el que las personas tengamos derechos o tengan derechos. Este tema se va a debatir después. En 1895, Estados Unidos va a decidir insertar 9 enmiendas. Una 10ª enmienda que es más administrativa. Las 10 primeras enmiendas tienen por objeto decir, estos son algunos de los derechos, pero yo invito al foro, invito a quienes nos están escuchando, que lean la 9ª enmienda. Porque el debate fue, a ver, ¿cuántos derechos tenemos? Tenemos todos los derechos. ¿Cuántos podemos declarar? Podemos declarar estos. Y entonces la 9ª enmienda dice, hay derechos retenidos. Los tribunales americanos, los tribunales de otros países van descifrando los derechos. Nosotros vamos constitucionalizando los derechos. Un primer problema. Tuvimos, no solo México, sino buena parte del mundo, una transmutación de los modelos constitucionales norteamericanos, pero nuestra vida fue diferente. ¿Por qué se creó el Tribunal Constitucional llamado Supremo Poder Conservador en México? Por una deficiencia en el actuar de los poderes en ese momento ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Por qué se discutió este dilema? Porque la Corte no asumió de origen sus facultades, como si en Estados Unidos, por ejemplo, el caso del juez Marshall, en 1803, donde el Poder Judicial tomó su función de intérprete de la Constitución para ver qué derechos existían, qué leyes eran armónicas, qué leyes no eran armónicas. El Judicial Review que se conoce, lo que no hemos hecho a la fecha en el modelo mexicano y en otros muchos modelos. Nace el juicio de amparo como resultado de una indebida interpretación y aplicación de la Constitución. Mariano Otero, Muñoz Ledo y Espinosa Iglesias, que fueron en esencia quienes emitieron el famoso voto particular, que no lo es tal, sino es una contrapropuesta de reforma constitucional a la Constitución de 1836 para reactivar la de 24 y concretarse en el fatídico año de 1848, cuando Estados Unidos firma con México los tratados de Guadalupe Hidalgo y se formaliza la pérdida de más del 100% de nuestro territorio nacional, el equivalente a, tiene que ver con fallas en la acción de los poderes judiciales. Creamos el juicio de amparo, reconocemos los derechos porque no los teníamos, y los tribunales constitucionales dejan de operar justamente en 1848, cuando se va a los congresos de la Facultad de Revisión. Llegamos a 1857, que se ha mencionado en los muchos últimos días, y en 1857 se decide que el control de las leyes y de los decretos pasa a manos del Poder Judicial. O sea, ya no tenemos un Tribunal Constitucional, ya no tenemos un Supremo Poder Conservador, ahora tenemos en el Poder Judicial esa facultad del artículo 103, fracciones 2 y 3. En esta tesitura llegamos al siglo XX, y en el siglo XX tenemos que realmente no hay un control de constitucionalidad. Tú hablabas del priismo, de ese partido que tuvo históricamente un fundamento en su origen para apaciguar, para institucionalizar, apaciguar a un México salido de la Revolución, que tenía por donde quiera función, pero hubo un paralelismo donde México vivió por un lado de facto, esos arreglos de partido único, de partido de Estado, y la Constitución de lado. Entonces vivimos nosotros un constitucionalismo dormido hasta 1994. En el preludio del año 2000, que quizá antes, en 1987, con los temas electorales, después el llamado fraude de Cuauhtémoc Cárdenas, y entramos a la revisión de los problemas constitucionales en 1994 y después del año 2000. Y ahí viene un tema acerca del federalismo. El federalismo no se requería audiencia, Mario Erumen, porque desde Bucareli se resolvían todos los problemas. Sí, claro. Un gobernador estaba en sentido opuesto al presidente de la República, era impensable. Se enfermaba, se iba de embajador de la República, todos los gobernadores eran del PRI.
Sí, claro, si no que le pregunten a Dante Delgado cómo llegó a ser gobernador. El primer gobernador en Baja California, Ernesto Rufo, es un gobernador que inaugura una nueva etapa en donde ahora puede haber conflictos y se recuerda entonces que hay que revisar el federalismo. Y en la revisión del federalismo hay cosas que debemos preguntarnos. Nosotros no surgimos materialmente como una federación, nos hemos ido construyendo como una federación, hemos dado pasos importantes para la defensa del federalismo, pero en oposición, y cito a la hoy presidenta del Senado, de la mesa directiva, a la ministra y amiga, a quien mando un saludo, Olga Sánchez Cordero, exsecretaria de Gobernación, pero también ministra de la Corte. Doña Olga Sánchez Cordero sostiene, cuando menos yo la he escuchado, que ya no hay 3 niveles de gobierno, hay 5 niveles de gobierno. El nivel federal, el estatal, el municipal, los órganos constitucionalmente autónomos y uno que les va a sorprender, el nacional. Este nivel nacional de gobierno, en donde está el INE, por ejemplo, donde está el INAI, por ejemplo, es sistemas nacionales. El INE es un sistema nacional. Dolores Córdoba, tal vez lo que estoy diciendo no le va a gustar mucho, porque reconozco su magnífico trabajo como la mayoría de mexicanos, y no es personal hacia el INE, es que el INE es un sistema nacional. ¿Y qué es un sistema nacional? Que concentra, como si fuera un esquema unitario, como fueron los gobiernos centralistas. Rebasa el federalismo porque a los institutos locales los maneja, decide sobre su integración el INE. Lo mismo el INAI, lo mismo el sistema de la Fiscalía General de la República, sistema anticorrupción. Son sistemas nacionales que golpean al federalismo. Porque un federalismo tiene que permitir que los estados que integran la federación, sin perjuicio de no invadir las facultades exclusivas de la propia federación, se gobiernen y se organicen plenamente. Cada vez que un estado de la República y la Ciudad de México sobre intervenciones presupuestarias, intervenciones políticas, se debilita el federalismo. Y pensar que la tarea de México inacabada es fortalecer el federalismo cuando se dan pasos hacia atrás en el sentido de los sistemas nacionales, pero también en las reducciones presupuestarias, en algunos jaloneos políticos que al parecer se están depurando y parece que se están cada día superando, pero no dejan de ser golpes al federalismo. Tema de Tamaulipas, polémico, el tema del desafuero llamado, que fue la pérdida de la inmunidad constitucional para el gobernador de Tamaulipas. Cabeza de vaca. Cabeza de vaca en términos del artículo 111 de la Constitución, nos vuelve a enfrentar con el federalismo y la autonomía de los estados o la soberanía. La Cámara de Diputados tiene la facultad de revisar respecto a los gobernadores y diputados locales si han violado a la Constitución, y si esto ha sido así, entonces, y se declara la procedencia y la pérdida de la inmunidad constitucional y procesal, el llamado fuero, enviará al Congreso de los Estados para que los estados, en términos de sus facultades o atribuciones, resuelvan. Esto es para respetar el federalismo, aunque otros piensen diferente. La ley que se acaba de aprobar recientemente en el Congreso de la Unión mantuvo la esencia del artículo 111. La intención era que el Poder Federal quitara el fuero de inmediato para que los gobernadores perdieran el fuero, perdieran la inmunidad constitucional y procesal y fueran con sus jueces de procesos penales. Hay un peligro en estas cuestiones. No estoy haciendo apología de quien se porte mal, de quien sea corrupto, por supuesto que no. Pero si abusamos de esta figura y quitamos este esquema de balance de contrapesos, de pesos y contrapesos, podría ser que se use por un partido mayoritario, no ahora, en algún momento, para estar ejerciendo una presión contra los estados, quitando y poniendo gobernadores. Y en su momento lo hizo el PRI cuando era el todopoderoso, ¿no? Utilizaba estos mecanismos para quitar un gobernador que en turno que no le funcionaba y ponía uno ad hoc. Digo, lo vivimos alguna gente cuando existía ese régimen. Le decían la dictadura perfecta. Pero no tenían que hacer, perdóname la expresión, no tenían que hacer estos procesos. De desafuero. Simplemente, insisto, lo recuerdo, darán cuenta mis canas, auditorio. Recuerdo que se decía el gobernador se enfermó, por motivo de salud presenta su renuncia y mañana estaba de embajador en Australia. Sí. Y no pasaba nada, la disciplina partidista que, insisto, nos llevó a vivir un paralelismo entre el constitucionalismo y la vida política de México. Y hoy ya tenemos que pasar por un desafuero. Así es, ahora lo vivimos desde tiempos del jefe de gobierno, el presidente de la República, don Andrés Manuel López Obrador. Yo no estoy en contra de que existan mecanismos que le digan a una autoridad, ¿sabes qué? Estás incumpliendo, fuera. ¿Sabes qué? Estás haciendo una cosa ilegal, porque también el fuero constitucional también está mal entendido, doctor.
El fuero constitucional son por sus ámbitos del encargo, no por las cuestiones de delitos de fuero común. Ese sí pueden tener sentencias, pueden ser juzgados. O sea, también tenemos que entender esa parte, que el fuero constitucional era para proteger que sus ideas y lo que estaban haciendo no fueran a ser coartadas, que es muy diferente a lo que la gente piensa que es el fuero. Tenemos 2 minutos, doctor. Y sí, la verdad, me gustaría oír tu comentario. Por supuesto que la inmunidad constitucional o fuero tiene su razón de ser y no hay que desaparecerlo. Escuchen bien. Quizá en las campañas políticas esto no va a ir en consonancia porque vende mucho la idea de desaforar. Cuidado. El artículo 108 de la Constitución da cuenta, el artículo 109, de quiénes tienen fuero. Tienen fuero, por ejemplo, las ministras y ministros de la Corte. Así es. O inmunidad constitucional. Tienen fuero las senadoras y senadores. Tienen fuero las diputadas y diputados. Es una cuestión que debería de revisarse. Tienen fuero los consejeros del INE, no por ellos. Tienen fuero los consejeros del INAI, tiene fuero el fiscal general de la República. Los magistrados y los jueces tienen fuero. ¿Por qué? Quizá en el próximo corte, Mario, podamos comentarlo. Estamos a corto de que vamos a irnos a corte, de verdad. Se nos está yendo el programa como agua. De verdad que hay veces que dicen que hay programas que, hijo, cuando hay un gran ponente, no quisiéramos que se nos fuera y nos quedan los últimos 15 minutos. Estás en Shame TV, la televisión del cambio. Ya está aquí con el doctor Rogelio. No te vayas porque seguiremos hablando del tema. Change TV, la televisión del cambio, ya está aquí para exponer, plantear e interactuar con temas de interés personal, juvenil, deportivo, complementándolas con análisis político y social que contribuyan a la difusión de contenido para cada una de las personas que la vean. Change TV, la televisión del cambio, ya está aquí. Black 7 reinventamos empresas, empoderando liderazgos en la producción y posicionamiento comercial, llevándolos hacia nuevas alturas, mediante su fuerza de trabajo con talentos únicos. Entra a www.black7.com.mx y forma parte de la gente que evoluciona y transforma al mundo.
Ya estamos de vuelta en Chem TV, la televisión del cambio, con el doctor Rogelio. Ya estamos en el último bloque. De verdad, yo te quiero comprometer antes de que acabe el programa a que vuelvas a venir aquí o que compartas escenario con otros de mis compañeros conductores, porque tienes mucho que darnos, doctor, de verdad, a los que nos gusta el derecho y a los que no nos gusta el derecho, mucho que darnos a conocer para que esta pasión por lo que es nuestro derecho sepa. Yo le decía a todo mexicano, quien conoce su Constitución le cambia la forma de ver la vida. Conozcámosla. Estábamos hablando, y es cierto, tenemos que darle en algún momento de nuestra vida un repaso a la Constitución, pero qué mejor que a veces dialogarlo o analizarlo a través de quienes nos han legado sus conocimientos, sus reflexiones en el constitucionalismo. Hoy pretendemos simplemente abordar algunos tópicos, pero estábamos hablando del tema del fuero, Sí. donde yo coincido con las declaraciones que ha vertido a lo largo de su carrera y hoy como su responsabilidad en el Senado de don Ricardo Monreal. El fuero es necesario. Decía yo hace un momento, ¿quién lo tiene? Por supuesto que no podemos omitir a Belisario Domínguez, Sí, claro. a este chiapaneco ilustre, mártir de esta canallada del Chacal Huerta en tanto a sus expresiones independientes como legislador. Y pensamos que el fuero o la inmunidad va aparejada solo a los legisladores y aunque es así, no necesariamente a ellos y solo a ellos. Por ejemplo, ¿qué pasaría, cuánto nos costaría a los mexicanos si una ministra, si un ministro, incluso si un secretario de despacho o el propio presidente de la República o una senadora o senador de la República o diputado, sin inmunidad constitucional les estuvieran sistemáticamente presentando denuncias o querellas? Si estratégicamente los estuvieran distrayendo de su alta función. O como dice el presidente, los conservas estuvieran metiéndole cuanta cosa jurídica puedan para andarlo bloqueando. Y esto es cierto. Quienes hemos ejercido el servicio público sabemos que también hay quien le interesa estabilizar a un funcionario público. Sí, claro. Nosotros pagamos los sueldos de los servidores públicos y no solo es esa una razón. Les pagamos y creamos al Estado, la función del Estado la creamos para que nos garantice la gobernabilidad, nos garantice el ejercicio de nuestros derechos, nos garantice una vida plena en un constitucionalismo. Si nuestros servidores públicos están distraídos, están presionados, están estresados enfrentando procesos penales y están distraídos, Mario Berumen, auditorio, usted que nos escucha, ¿usted podría ser ministra de la Corte si tiene 20 denuncias penales improcedentes? No, primero iría a atender las 20 denuncias penales. Claro. Y entonces usted ya no podría estudiar los grandes asuntos, por ejemplo, relacionados al aborto, o a la marihuana, los que mencioné hace un momento, o los que vienen, los asuntos que están pendientes de la Corte. Una senadora, un senador de la República, el propio presidente de los Estados Unidos mexicanos, de quien debemos apoyar pese a nuestras ideologías, ese es mi punto de vista histórico, porque vivimos un presidencialismo constitucional y en tanto le vaya bien al presidente, nos va bien a todos los mexicanos. nosotros. Pero si al presidente lo mandamos a los tribunales todos los días, si el presidente tiene que estar yendo a los juzgados, tiene que estar yendo a las autoridades de las fiscalías, etcétera, no nos podría gobernar. Viviríamos un clima de ingobernabilidad craso. Entonces, la inmunidad constitucional es un tema como la pena de muerte, que son temas que son bien socorridos en épocas electorales, pero que sin lugar a dudas se tiene que pensar 2 o 3 veces antes de entrar de lleno a decir, quitémosle el fuero a todos los funcionarios. No, quizá creemos un mecanismo como lo estamos haciendo de mayor transparencia, para que si alguien comete las faltas que establece la Constitución y las leyes son reglamentarias, entonces sigan estos procesos constitucionales de control sin abuso político, Mario. Regresaríamos al tema de nuestro programa. Los tribunales constitucionales podrían ser garante de que el ámbito constitucional no sea violado. Has dicho un tema, Mario, que verdaderamente pone las cosas sobre la mesa. El Tribunal Constitucional podría revisar lo que hoy no es revisable. Así es. Las decisiones, por ejemplo, de un Congreso en un desafuero que fuera un abuso. Voy, por ejemplo, a referirme del caso, insisto, emblemático, histórico de Andrés Manuel López Obrador. Siendo político el juicio político y siendo político el juicio de procedencia, recuerdo muy bien y recuerdo haber simpatizado con la defensa del entonces jefe de gobierno que sufrió el desafuero. Él no alegaba el tema del no incumplimiento del desacato a las sentencias de amparo. Explicaba las razones de la complejidad. Pero lo que quedó claro para los mexicanos, que si hubiera un campeonato nacional de desacato, sí. Él estaría en último lugar en aquellos años, porque el secretario de Gobernación tenía cientos de sentencias de juicio, estoy siendo corto, cientos de sentencias de juicio de amparo, el secretario de Comunicaciones y Transportes de aquel tiempo. Entonces, se estaba haciendo un uso
incorrecto del orden jurídico, porque aplicación selectiva de la ley es una injusticia crasa. Lo que le decía la ley Juárez, ¿no? Efectivamente. Entonces, en esta tesitura, si hubiera perdido el fuero, efectivamente, porque hubo, digamos, se dio marcha atrás en su momento, y creo que impulsaron la figura de un líder que de por sí se consolidaba, salió en alguna manera la estrategia probablemente mal y terminó posicionándolo como un líder por auténtico en su momento. Me acuerdo, si recuerdas, en aquel entonces mi amigo Roberto Campa Cifrián, claro, siendo priista, defendió el asunto de que no debía ser desafuero el asunto de Andrés Manuel López Obrador. Él estaba en la bancada del PRI en ese entonces, yo me acuerdo. Y bueno, fue así como que un escándalo en el PRI, cómo un priista estaba defendiendo a Andrés Manuel, y unos argumentos que él decía que estaba siendo demasiado excesivo, ya parecía un asunto político que en vez de jurídico. Y por ejemplo, los tribunales constitucionales, Mario, coincidiendo contigo, por supuesto, y recordando ese pasaje histórico, y recordando a don Mario, al entonces diputado Campa Cifrián, yo te diría que algo que tenemos que hacer los mexicanos es interpretar la Constitución, lejos de reformarla como si fuera un deporte nacional. Se reforma la Constitución y se adiciona en todo el periodo reciente, no ahora, en el periodo del presidente Peña, en el periodo del presidente Calderón. Echeverría. Pareciera que quien no reforma la Constitución no gobierna, porque la cultura jurídica es lo que no está en la Constitución, no está. Y esto no debiera ser así. Los tribunales deben interpretar. Resulta que tenemos derecho a la conciencia y a la objeción de conciencia, que se debate en la Corte si los médicos tendrán derecho a la objeción de conciencia o tenemos derecho a la conciencia, porque lo dice la Constitución. Y si la Constitución no lo dijera, ¿no tendríamos derecho al uso de la objeción de la conciencia? Pues entraríamos al justnaturalismo, desde el simple hecho por ser humano tenemos conciencia y tenemos que estar aplicándola, ¿no? Pero ¿qué pasa en México? Se enmienda la Constitución, no solo para eso, sino para efectos políticos, para crear la Guardia Nacional, para la reforma energética, la reforma petrolera, para la cuestión educativa, etcétera, etcétera, y se reforma prácticamente para todo. Esa excesiva reforma tendría que ser revisada por el Tribunal Constitucional, porque a veces las reformas y decisiones constitucionales entran en colisión con el núcleo duro de la Constitución, con lo que se conoce como las decisiones políticas fundamentales. Hace un rato decía yo que hay el nivel nacional de gobierno. Una decisión política fundamental que nos ha costado mucho a los mexicanos construir, porque no la resolvimos en principio, fue el federalismo. Los sistemas nacionales golpean al federalismo. Sí, claro. En el momento que existan sistemas nacionales, cito a la propia doctora Sánchez Cordero, y coincidiendo con ella, se está debilitando al federalismo. Esas reformas que crean esos sistemas nacionales deberían ser revisadas por un tribunal constitucional. Y las reformas no deberían entrar, no deberían insertarse en el esquema constitucional, porque son antinómicas. Nosotros somos una república federal, donde se supone que hay un gobierno federal, que los intereses de la Unión y los gobiernos de los estados. El momento en que decimos, es que el gobernador es un tramposo, por eso no le podemos permitir que tenga sustitutos electorales y designen a sus consejeros electorales. Pero entonces la federación no es tramposa. O sea, podemos calificar en un lado, hay tramposos, en otro lado, no podemos vivir de la desconfianza. Tenemos que fortalecer al federalismo auténticamente y sus raíces. Además nos costó mucho trabajo a los mexicanos después del 88, porque anteriormente los que están televidentes, las elecciones las llevaba Gobernación. Los representantes de las casillas eran los funcionarios del gobierno. Se cerraban las casillas, quién sabe qué pasaba, ¿no? Pero esa era la dictadura perfecta. Nos costó mucho tiempo entender a los mexicanos que tenemos que tener un órgano autónomo que sea ciudadanizado y que califique la ciudadanía las elecciones. Hoy lo tenemos, pero lo que tú dices también es cierto. Los órganos locales, electorales, deben tener también sus autonomías, no pueden depender de la federación, porque si no estamos hablando de que es más que un poder. Claro, y quizá venga aquí uno de los últimos temas postreros, pensando en otro programa, Mario, claro que tengas sí. A bien invitarme a no, será un lujo tenerte magnífico programa. Yo te diría que el otro tema es el cuarto nivel de gobierno, que son los órganos constitucionalmente autónomos. Eso me gustaría que lo platicáramos, porque yo sí los defiendo mucho, doctor. Y por supuesto que así debiera ser, pero estos órganos constitucionalmente autónomos parece que son puestos en jaque a quien le gusta el ajedrez cada vez que este presidente, y quizá el anterior y quizá el que viene, los ponga en jaque. O sea, son de tal manera débiles porque con una reforma constitucional desaparecerían. Entonces, como la tradición de la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, no los consideraba en su oportunidad porque era otro diseño político. Sí, pues, Barón de Montesquieu pensó en 3 poderes, nada más. Era otra forma de legitimar el poder en el nacimiento de la modernidad.
Estos órganos constitucionalmente autónomos, hablemos por ejemplo del INE, indiscutiblemente, como lo dices, debemos tener un órgano ciudadano que efectivamente siga siendo el árbitro electoral, pero tampoco puede ser alguien que se convierta en el protagonista, Mario. No, ese es el problema. Creo que tendremos que revisarlo. Y tampoco se trata de personas. Creo que lo vimos en el intento el aumento del mandato del ministro de la Corte y del presidente del Consejo de la Judicatura. No podemos justificar en los caudillos y personas, sino las instituciones. México tiene que aspirar a ser un Estado institucional, constitucional e institucional. Entonces, estos jaques que se le ponen a los constitucionalmente autónomos deberían de ser afianzados con la idea de tener una revisión de un Tribunal Constitucional que no permita la fácil reforma constitucional para desaparecer al INE o para desaparecer cualquier otro órgano, o a cualquier otro órgano. Derechos humanos, no sé. El Banco de México, que nos ha aprobado dar una estabilidad económica, haber puesto freno a esa inflación galopante de los años 70, para quienes... Y que se nos iba el peso en el suelo contra el dólar, ¿no? En los 80, donde vivíamos, éramos millonarios, porque de la noche a la mañana... Defendió el peso como perro y se fue hasta el suelo. Somos irónicos para quien por ahí tenga ocasión de recordarlo, porque lo que valía miles, mañana valdría millones, pero efectivamente el valor de la moneda se había depreciado en esas terribles... o la devaluación, le quitaré 3 pesos al peso y ya regresamos al tiempo de nuestros abuelitos, ¿no? El Banco de México crea estabilidad. El Banco de México fija la paridad cambiaria, el Banco de México estabiliza con las reservas y crea las estrategias de los intereses que deben manejarse en los manejos crediticios que hay en el país, y ha probado ser un buen regulador frente a los problemas inflacionarios. No puede un poder legislativo, no puede un poder judicial, no puede un poder ejecutivo ponerlos en jaque. No. Quizá el sistema de diseño de su designación, deberíamos cambiarlo, Mario. Incluso en el tema empezamos hablando de la Corte. Hoy la Corte, las ministras y ministros son designados a propuesta del presidente, terna, que manda al Senado, el Senado puede aprobarlo, si no lo aprueba puede mandar una nueva terna, si no se aprueba el presidente designa. De entre tantos juristas como hay en este país, ¿por qué deben ser 3? ¿Y por qué tendría que ser el presidente el que lo señale? Deberíamos revisar esto porque entonces una corte más independiente, una corte más robusta tendría que devenir quizás de procesos diferenciados ciudadanos. ¿Por qué no? Así también en el tema de los constitucionalmente autónomos deberíamos revisar sus sistemas de designación y quizás sea un primer paso a su fortaleza, pero insisto, la no reforma fácil. Buscar que el Tribunal Constitucional, que hoy no existe, insisto, podría revisar la reforma constitucional. Además, podemos decir una cosa, doctor. Tenemos excelentes universidades donde hay institutos de investigaciones jurídicas. La UNAM es prueba de una de ellas, y también particulares, que han sacado a ilustres doctores, a ilustres maestros en Derecho, dedicados a la cátedra, dedicados a postularse, pero que también podían ser grandes magistrados, grandes secretarios, y gente que pueda dar una mejor labor en el ámbito de la aplicación de la justicia. Y lo son, porque el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido un académico, postulante, que hoy ocupa la más alta magistratura, como en su momento el ministro José Ramón Cosío, que fue un académico, es un académico del ITAM, también de la UNAM, y lo son. El tema es cómo llegan. ¿Cómo llegar? Entonces, la parte de cómo llegan quizá nos garantice que sean más independientes. Tristemente nos quedan 2 minutos, doctor. Y yo quiero comprometerte aquí con todos para ver si en octubre regresas, pero me gustaría 2 temas que se quedan pendientes. Hablábamos órganos autónomos constitucionales y un tema que también electoralmente pega mucho, pero yo defiendo mucho. Diputados plurinominales. Yo les voy a decir una cosa, yo soy y creo que los diputados plurinominales deben de existir porque dan equilibrio. De la reforma de la Lope al COFIPE, o lo que fue López Portillo en la legislatura, la 51 legislatura, se logra de los diputados de partido ser diputados plurinominales. Y esta investidura ha podido dar equilibrios a las fuerzas de poder. Sin ellos no hubiera llegado hoy Andrés Manuel, sin ellos no hubiera llegado Fox ni Calderón. Y hoy parece que es rentable decirle al electorado, vamos a quitar los diputados plurinominales, pero tampoco les han explicado por qué deben de existir o no. Estamos en Chem TV. Doctor, tu conclusión en corto, 1 minuto, para que el auditorio, y que te comprometas a venir con nosotros en octubre. Mario, primero agradecerte a nuestro auditorio, decirle que he estado muy, muy contento. Y la plática tiene que ser más que una instancia universitaria o de abogados, ser una plática entre ciudadanos, entre amigos, para seguir abordando estos tópicos del mayor interés.
Un gusto en saludarles, mi abrazo fraterno y nos vemos hasta la próxima. Estamos en Chen TV, la televisión del cambio está aquí con el doctor Rogelio, que yo te agradezco, te mando un fuerte abrazo. Gracias a todos y pronto lo vamos a ver aquí porque se fue el tema rapidísimo. Gracias.